Saludos, hermanos. Esperemos que en esta hora tú y tu familia se encuentren bien. Y sabemos que para muchos el contenido de este video puede causarle turbación e insomnio. Le pedimos por favor que tenga lápiz y papel y su Biblia en su mano. Y otra cosa, no repita lo que usted escucha en este video hasta que usted no lo entienda y lo corrobore. De lo contrario, no tiene la autorización para repetirlo. Nosotros aquí en este canal no pertenecemos a ninguna secta religiosa. Nunca lo fuimos ni perteneceremos a una. Y nuestra intención tampoco es hacer una. Claro, y muchas personas a nosotros nos han escrito que quieren debatir con nosotros. Y para todas esas personas que quieren hacer un debate con nosotros queremos que tú tengas algo bien claro. De que si tú entiendes y tú comprendes de que Jesucristo fue sin pecado concebido y que María es la madre de Dios y José es el padrastro de Dios, entonces tú no puedes debatir con nosotros. Tú no estás ready. Y otra cosa, señores, nosotros, para ayudar a esas personas que quizás quieren debatir con nosotros, Sí. nosotros estamos abiertos a cualquier debate. Sí. Pero no podemos debatir con una persona que no entiende. Para tú debatir con nosotros, tú necesitas 3 pasos. 3 pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? Nosotros lo denominamos que los primeros 2 pasos son los más fáciles. Sí. Ya el tercer paso es muy difícil. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, el primer paso es de que tú tienes que entender y comprender de que la Biblia no es literal. No es solamente donde Jesucristo dice que el que coma mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna. No solamente ese pedazo. O si no, el que te dé una cachetada, la otra mejilla. La otra mejilla. No solamente son esos dos versículos que no son literales. Es completa, entera. Entera. Porque Pablo también te dice a ti que él olvidó un abrigo en la casa de Troa. Y no libro. Exacto. Entonces, si tú lo lees, eso no edifica para nada. ¿Qué me importa a mí que a ti se te olvidó un cobre en la casa de Troa? Pero está en tu Biblia. Ahora el punto es, está aquí. ¿Y qué es lo que quieren decir aquí? Y descifrar lo que qué es lo que él quiere decir aquí. Porque eso no edifica a nadie. Que a ti se te olvidó, ok, eso es normal. ¿Ya están entendiendo? Eso no es literal. Si tú entiendes que es literal, entonces tú no puedes debatir conmigo, ni con este canal. ¿Ok? El segundo paso es, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia? Porque si ya tú entiendes y comprendes el primero, que no es literal. No es literal. Ahora, ¿de qué se trata? Si tú estás pensando todavía a estas alturas que se trata de Dios y de religiosidad, tampoco puedes debatir con nosotros. Entonces el tercer paso, que es el más difícil, es descifrarlo. Porque nos han escrito que tenemos que remontarnos los tiempos y las edades y que tenemos que estudiar la hermenáutica. Hermano, escucha, nosotros somos la hermenáutica viva. Nosotros somos la hermenáutica viva. Para que tú tengas una idea. ¿Por qué te decimos eso? Porque nosotros aquí te leemos los pasajes bíblicos y te lo desciframos. No te decimos a ti que nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo y nadie conoce al Hijo sino solamente al Padre. Y vieron que no entendieron. Eso es lo que está escrito en tu Biblia. Entonces, al tú decirle eso a un grupo de ciegos, haciéndote el más inteligente sin explicarlo, ¿qué van a entender si tú tampoco lo entiendes? Explícalo. Usa la famosa hermenáutica. Es el tercer paso. Entonces, cuando tú entiendas eso, que tu Biblia no es literal, y entiendas de qué se trata, y entiendas a descifrar los versículos, y entender qué es lo que dicen, entonces tú puedes debatir con nosotros. Y nosotros no queremos sonar arrogantes aquí. Pero escúchalo bien, hermano. En este siglo ni en el pasado, no hay ni un religioso que pueda debatir con nosotros. Ni uno. Pregunta por qué. Porque no es literal. No se trata de Dios. Por eso.
Por eso te lo decimos. Ahora, de que hay personas que sí saben más que nosotros y que entendemos que esas personas no son religiosas, sí. Esas personas, hay muchas personas, pocas, pero hay muchas. Más que lo que hay de religión. Si la religiosidad toca, porque son como la mitad de la población del mundo, los religiosos. Esa gente no entiende nada. Lo digo con toda autoridad, sin temor a equivocarme, y sé que estoy seguro 100% de que no entienden nada, de que son profanos. Entonces, amigo, tienen que entender esos 3 puntos para tú hacer un debate con nosotros. Pero ahora mismo no hay nadie, refiriéndonos a los religiosos, Exacto. que pueda debatir con nosotros. Nadie. Entonces, hermano, nosotros sabemos, para empezar este video, Sí. que usted siempre ha escuchado por todos lados en tu país que nadie está encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Eso tú lo has escuchado a todo el mundo. Sí. A tu mandatario, o sea, a tu presidente, a los abogados, a las propias Fuerzas Armadas, a los jueces y a toda esa rama. Hasta tú mismo lo has dicho. En su trabajo. Sí, cuando te sientes que te violan tus famosos derechos. Tú dices eso y te jactas. Entonces la pregunta es del millón. ¿Quién es la ley? Que quizás tú nunca te lo has preguntado. Y le hacemos esa pregunta a todos esos jueces que si algún día ven este video, o a cualquier gente que esté en esa rama, ¿quién es la ley? Porque ustedes hablan como que es un personaje. Cuando te dicen a ti que nadie está por encima de la ley, te están dando referencia como que es un personaje, que nadie está por encima de ese personaje, de ese personaje. Y todo el mundo le teme y lo respeta. Todo el mundo le teme y le respeta. Ahora, ¿quién es la ley? ¿Quién es ese personaje? Tú no sabes. Entonces ven que te vamos a explicar quién es ese personaje. ¿Quién es la ley? Sí. ¿A dónde? En Segunda de Reyes, Segunda de Reyes. 17, versículo 24 al 28. Aquí hay que poner mucha atención. Les vamos a explicar a ustedes de que quién es la ley, Sí. que todo el mundo habla, de que nadie está por encima de la ley, como dicen las personas, todo el mundo. Sí, en todos los países. Sí. Tú no tienes que remontarte a ningún tiempo sin las edades. Tú lo entiendes perfectamente cuando te lo dicen. Eso tú lo entiendes. Eso para lo que le encanta aún remontarse a los tiempos y las edades, al hebreo y al griego. Y al griego. ¿Entienden? A ellos nos dirigimos en esta hora. Que cuando tú escuchas o tú también dices que nadie está encima de la ley, tú entiendes, tú no tienes que remontarte a nada. Tú entiendes perfectamente. Entonces aquí en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24 al 28, dice de la siguiente manera. Sí. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amá y de Sefarbián, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió a Jehová contra ellos leones que los mataban. Espéralo ahí. O sea que aquí en el versículo 25 te está hablando a ti que ellos vivían era sin temor, Sí. no temiendo a Jehová. O sea, cuando tú no le temes a Jehová, tú te está diciendo que tú no te ríes por las leyes de él, de las leyes de Jehová. Sí. Entonces dice, y ellos, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones, pero no son leones literal. Sí, porque ellos creen que es literal. ¿Tú piensas que por eso se lo dijimos al principio. no son leones literales, leones con muchas melenas y que vayan a atacar los seres humanos? Recuerda, nosotros somos
más inteligentes que cualquier animal en la tierra. Sí, eso es lo que está en el principio, que en tu Génesis dice que Él le dio al hombre para Dominar, Ajá. tener autoridad para sobre enseñorear a la bestia del campo Exacto. y a todo animal. Por si acaso, Entonces, aquí no te está hablando a ti que mandó de que leones literales. Te está diciendo que mandó fue a su ejército, su brazo, su brazo, para que entiendan. ¿Y cuál es el brazo de Jehová? Su ejército. el army, ese. Contra ellos leones que los mataban. En el 26. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Ajá. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. O sea, que te están dando referencia de que Jehová es la ley de la tierra. Ajá. De la tierra. El 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: lleva allí algunos de los sacerdotes. Pero eso no es literal. Sacerdote no es alguien religioso. Ajá. No es religioso. Que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y le enseñe la ley del Dios del país. ¿Se están entendiendo ahora? La ley del Dios del país. Sí. Y la ley del país es la que te controla, la que gobiernan a donde tú vives, a donde tú resides. Ajá. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. Y le enseñó cómo había de temer a Jehová. O sea que cuando te enseñan a ti cómo tú temerle, que tú tienes que cumplir las leyes y los mandamientos y los estatutos de quién? Del Dios de la tierra, de la ley, de Jehová. Sí, porque Él es la ley. Si tú quieres entender y comprender de que es un Anunnaki, Sí. el Anunnaki es la ley. Si tú quieres entender y comprender que es un extraterrestre, un reptiliano, ese reptiliano es la ley. Recuerda, nadie está por encima de la ley. Nadie. Ningún dios es. Para que entiendan. Entonces tú estás preguntándote a ti, ¿y por qué no? No, la pregunta es, ¿por qué decimos eso? Porque Salmo te lo dice. Que de Jehová es la tierra. Sí. Su plenitud. Salmo 24:1 te cita de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que él habitan. En pocas palabras te están diciendo, como estamos diciendo, que Jehová es la ley. Aquí en Salmo 24:1 te está diciendo: de la ley es la tierra. Ajá. Para que entiendan. Exactamente. De la ley es la tierra. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 26-27. Porque ellos no sabían no lo conocían a Jehová. Y cuando tú no conoces a Jehová, significa que tú no conoces la ley. Eso es lo que te están diciendo a ti ahí. Y cuando tu pastor, que te dice a ti que nadie está encima de Jehová, que tú lo has escuchado bastante. Y la Biblia también lo dice. Y tu Biblia te dice a ti que nadie está encima de Jehová. Nadie. Pero tu mandatario. Te está diciendo lo mismo. El mandatario de tu país o quien sea en la tierra te dice de la otra manera. Sí. Nadie está por encima de la ley. Y es lo mismo que significa. Y la ley es Jehová. Exacto, es lo mismo. Ahora que sí, porque muchos piensan que es la ley de Moisés. Sí. La ley religiosa. Sí, es la religiosa. Nosotros pensamos es un tiempo. Y no cuadra, no tiene sentido. Cuando tú profundizas en eso, te das cuenta que eso es hueco y no tiene sentido. Entonces, ¿de qué le estamos hablando aquí? De la que está en tu país. Establecida. Establecida, que no se moverá. No se mueve. Por si acaso. Exacto. Ok, y para empezar este video, vámonos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:56. Ya sabiendo eso, hermano,
que Jehová es la ley y que nadie está por encima de Jehová y que nadie está por encima de la ley, para que me entiendan. Ajá. Entonces vamos a proceder aquí con el tema, a leerle Primera de Corintios 15:56. Sí, y dice de la siguiente manera: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Con que el poder del pecado es la ley. O sea que la ley es la esencia. La fuente. Exacto. Entonces el título de este video, esta vez se va a llamar La esencia del pecado. Exacto. Vamos a tomar de lo que está diciendo Pablo Sí. aquí. Tengan presente, hermanos, que la ley es Jehová. Es la ley de la tierra y su plenitud. Sí. Y todo lo que habita en la tierra Exacto. está por debajo de la ley, debajo del maligno, para que entiendan. Sí. La ley del pecado. Digo, la esencia del pecado. Aquí. La esencia del pecado, Sí. la fuente, Sí. El poder. el poder, como te dice Pablo aquí. Exacto. Y el poder del pecado, la ley. Exactamente. Y nosotros sabemos que para tu pastor el pecado es esto. Este es el pecado para tu pastor. Las bebidas alcohólicas, la pornografía, la masturbación, la música secular, bailar, las ropas, ciertas ropas hay que ponerse. Sí, cierto protocolo Sí. y vestirse de cierta manera para profesar de que piedad, como dice Pablo. Sí. Fumar cigarrillo, eso es pecado para tu pastor. Y la otra es celebrar las Navidades, San Valentín, Día de la Madre, tu cumpleaños, etc. Y así. La otra es ver películas y novelas. Eso es pecado para tu pastor. Sí. Y la última, porque son muchísimas, pero solamente le vamos a enumerar 10 de esas. Y la última, pero no menos importante, es tú tener dudas. Si tú tienes dudas, tú pecas. Tiene pecado para tu pastor. Ese es tu pastor. Y me imagino quien le dijo eso es tu pastor fue el sistema que se lo dijo. Y eso viene de boca en boca. Entonces vamos a ver aquí, en este, se le podría llamar estudio bíblico, sí, en este estudio bíblico, Sí. ¿cuál es la esencia? Que es totalmente lo contrario de lo que está diciendo Pablo. Sí. En Primera de Corintios 15:56. Ajá. Totalmente lo contrario. Sí, Pablo no dijo que pornografía ni nada de eso. No. Ni Jesucristo tampoco te dijo que era eso. Exacto. Entonces, Jesucristo dice aquí, en Juan capítulo 8. Juan 8, capítulo 32 al 34. Y dice de la siguiente manera: y conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Ajá. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Claro, nunca han sido esclavos. Si tú estás pensando, y lo cogiste literal, el cuento De que le hizo Moisés. que te hizo Moisés a ti, que fueron esclavos de que en Egipto, entonces tú estás creyendo una mentira. No, y la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice, hermano. Eso es real. Pero el problema es descifrarlo. Ahí tienes que buscarte la hermenéutica Sí. entera y descifrarla. ¿Cómo dices tú, seréis libre? El versículo 34. Jesús le respondió y dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que aquí Jesucristo le está hablando a los israelitas que conocían la ley y la ponían en práctica. Ajá. Entonces él le está diciendo: lo que hacen el pecado, lo que ponen en práctica el pecado,
son esclavos del pecado, que es el contexto, como dicen muchos por ahí, para doblar lo que quiere enseñar. Es el contexto. Coge eso y te dice a ti, no me lo saques. No lo estamos doblando aquí, pastor. Escucha bien. El contexto de lo que se está diciendo aquí El pecado. es que tú vas a ser libre del pecado. Pero ahora, ¿qué es el pecado? Ajá. Esa es la pregunta. ¿Qué es el pecado, pastor? Y no es nada de lo que tú estás hablando. Sí. No es nada de lo que tú dices. Ahora, vamos a remontarnos ahora. Vamos a leer ahora Romano, que es el que te habla a ti más de lo que es el pecado. Sí, en la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, Romano es donde se te habla a ti más del pecado. Ellos ahí como que ellos profundizan más y te dejan entender a ti qué es el pecado realmente. Sí. En el Viejo Testamento es Levítico. En el Nuevo es Romanos. Entonces vámonos para Romanos. Romanos 6, capítulo 14, 15, 16, 17, 18, Déjame ponérselo aquí. 20, 21, 22 y 23. Sí, aquí se lo voy a poner. Aquí vamos a explicarle a ustedes de qué se está hablando, de qué es la que está Jesucristo cuando le dijo a ellos, a los israelitas, qué es lo que era que ellos estaban esclavos y qué es lo que era el pecado para quién, para Jesucristo, a quien tú sigues, Sí, no para tu pastor. no para tu pastor que te dice a ti que el pecado es otra cosa, porque viven repitiendo sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman, como te dice Pablo. Sí. Vamos a leer todo su versículo. Sí. Desde el 14 hasta el 23, excepto el 19. Ok, vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Exactamente. O sea que aquí, antes de empezar, aquí Pablo, él le está hablando a un tipo de persona, Sí. no a los feligreses, no, a los que ponían leyes A los que conocen. y a los que conocen las leyes, a los israelitas como él. Sí. Él está hablando a los israelitas que conocen las leyes y que estaban ya en el camino de ¿quién? De Cristo. Sí. Él está hablando de esta manera a ellos aquí, Sí. en Romanos 6, 14 al 23. Sí, porque es una carta, es un mismo contexto. Es un contexto. Después en Romanos en capítulo 7, verso 1, él le dice que él le está hablando a los que conocen la ley. A los que conocen la ley. Entonces, aquí él está hablando a los que conocen la ley. A Exacto. los que saben. Pero no a la ley religiosa de Moisés. No es eso. La de tu país. A ellos le dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, ¿Ya se están dando cuenta? sino bajo la gracia. O sea Dice que Pablo a ti. bajo la gracia es bajo Cristo, bajo el amor. Entonces, dice el verso 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice Pablo, en ninguna manera. Dice verso 16, no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pablo, ahí, cuando te Dice dice, Pablo. cuando te dice a ti, sea del pecado para muerte, no te está hablando a ti una muerte literal. No, porque yo te voy a decir a ti, no es literal, Sí. es espiritual. Te van a decir, escucha, no es tampoco espiritual. Ahora, tiene sentido si lo espiritual es que tú tienes que descifrarlo. Porque muchos pastores te dicen así a ti cuando no entienden nada. Te dicen, hermano, soy espiritual. O lo ustedes mismos, los hermanos de la iglesia. Hay que discernirlo espiritualmente. Sí, pero eso significa que ellos no entienden. Yo no sé descifrar eso. Y para no decírtelo directo, Te dicen eso es espiritual, hermano. Pero lo que él te está diciendo a ti aquí es que sea del pecado, como dice ahí, para muerte, para muerte, o sea, que sea del pecado para esclavitud. esclavitud. Muerte es esclavitud. Apúntalo en En un papel. un papel. Muerte es igual a esclavitud. ¿Ok? Dice lo siguiente. Verso 17.
Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, o sea, de las leyes, Sí. habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, dice él. Y aquí no escribió un sábelo todo, Sí. que dijo que ellos obedecieron, pero que no era con fe. No era con fe. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Obedecieron con fe. De corazón. Sí, porque la fe sin obra es muerta. Si tú crees y no haces nada, tú no crees nada. Ahora, si tú crees y lo pones en práctica, entonces ahí se complementa. Exacto. ¿Ok? Dice aquí el verso 18. 18. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Dice él, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ella es muerte, es esclavitud. Exacto. O sea, que él está hablando a la persona, como estamos diciendo, a los que la ponían en práctica, a los que ponían por obra la ley. Exacto. Entonces, eso es lo que viene Jesucristo aquí diciéndole a esa gente, de que eran esclavos. Y esclavo es muerte. Por eso que tú escuchas mucho que se dicen a ti que en la Biblia que muerte, muerte. De eso es que se habla. Y cuando Jesucristo resucitaba muerto, era de esa gente. Sí. Que entendían el mensaje. ¿Cuál mensaje? Juan 15:12. ¿Qué significa eso? Que podemos vivir sin las leyes, sin el pecado. Y ellos entendían. Y cuando ellos entendían, ese muerto, o sea, ese esclavo, se liberaba, estaba libre, vida eterna. Entonces aquí, el verso 22 dice de la siguiente manera, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, que ser libre. Ser libre, ese es el propósito. El propósito del pecado es matarte, es esclavizarte. Y tú ser libre del pecado, libre de la ley, es tú tener vida eterna. Pero vida eterna es tú ser libre. ¿Libre de qué? De la ley que te mata, que te esclaviza. Exacto. Entonces dice el verso 23, porque la paga del pecado es esclavitud, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ser libre en Cristo Jesús, dice él. Ok, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ya sabiendo eso. Como usted dice, que la paga del pecado Exacto. es la muerte. O sea, que la paga, si tú haces el pecado, no es muerte literal, como le explicamos, es esclavizado. Ajá. Muerte, esclavizado. Sí. Entonces, muchos se estarán preguntando, muchos Sí. eruditos que estudiaron en las grandes universidades, como por ejemplo en Texas, te estarán preguntando, pues, como dice Pablo aquí, en Romanos capítulo 7. Sí. Sí, vamos a ver Romanos eso, capítulo 7, versículos 7 y 8. Versículos 7 Y 8. y 8, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí, vamos a leer eso ahora. Entonces, a nosotros nos dirán de esta manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque eso es lo que están preguntando. Pues usted está diciendo que la ley es pecado. La ley de pecado. La ley es más que eso. Es la fuente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros vamos aquí a desglosar qué es lo que él quiere decir para que tú entiendas. Sí. Sí, porque recuérdate tú que Pablo es hebreo de hebreo, del linaje de Benjamín, Un israelita. un israelita. ¿Y qué es lo que un israelita? Que hacía cumplir las leyes. Ajá. Ponía leyes y la hacía que otro la cumpliera. Sí. Entonces dice él de la siguiente manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces él responde de ninguna manera. Pero, hay un pero. Un pero, ajá. Yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué te quiere decir Pablo a ti? Aquí, en esa estrofa de ahí. Que la ley no es pecado. No, entonces, ¿qué es el pecado para él? Para Pablo. Para Pablo es la condenación. Es el pecado para él. No la ley. La ley es otra cosa. Sí. Por eso te dice a ti no, de ninguna Ajá. manera. Sí.
De ninguna manera. Él te dice Sí. a ti. No, no, de ninguna manera. Porque el pecado sabemos que es Jehová. La ley sabemos que es Jehová. Pero él te dice a ti, no, no. No es la ley. No la ley. De ninguna manera te dice Exacto. él. O sea, es la condenación Exacto. para, Dice, para Pablo. porque tampoco conocí, dice, a ver, ¿qué diremos? Pues, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. O sea que el resultado de la ley es cuando te dicen a ti no. No, y que te juzgan y que te condenan. Es el pecado para Pablo. Sí. Te dice a ti, dice, si la ley no dijera, no codiciara, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Entonces se están dando cuenta que el pecado para Pablo es el mandamiento de la ley. Ajá. Produjo en mí toda codicia. Después te dice a ti, el 8, porque si la ley, Ajá. el pecado, el mandamiento, la condenación, todo eso que él te está diciendo, sin la ley, el pecado está muerto. O sea que la ley viene siendo lo que él te dijo a ti en Corintio, Sí. que el poder, Que la esencia. la fuente, la esencia. Exacto. Entonces, si la ley no hay condenación. Sin ese poder, Exacto. Entonces, si la ley no hay condenación, no hay pecado. Él te está diciendo a ti, Pablo, que no es la ley el pecado, sino lo que te condena. ¿Y qué es lo que te condena? Lo que está escrito en la ley. los resultados, Exacto, que la ley es más que el pecado. Es el papá es del el pecado. poder, la fuente. Exacto. Es el papá del pecado. Porque si la ley, el pecado está muerto, no existe. ¿Ok? Eso es lo que él está diciendo aquí. Sí. Sí. Entonces aquí en Romanos 5:13. capítulo 5. Sí. Dice de la siguiente manera. Sí. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Por qué no se inculpa? Porque la ley es que culpa, es que condena. El resultado. Pero si no hay ley, como él dice, no hay pecado. Está muerto. O sea que para Pablo, la ley, el pecado es la condenación. Eso. Pero nosotros vamos a la raíz. A la fuente. A la para que entienda. esencia. Por eso es que te decimos a ti que el pecado es la ley. ¿Y quién es la esencia? ¿Quién es la fuente, la raíz? Jehová. Porque Jehová es la ley. Sí. Entonces, cuando Pablo entendió, porque él era un israelita Sí. y hacía cumplir la ley como de lugar, porque era irreprensible, él hacía cumplir. Y cuando él se dio cuenta de lo que estaba haciendo aquí en Filipenses, él se da cuenta de lo que estaba haciendo estaba mal. Él te dice de la siguiente manera aquí en Filipenses 3:8. Sí. Aquí, en Filipenses. Sí. Filipenses 3:8. Y dice así, cuando él entiende. Sí, porque vamos a poner lo que él, como en romano, él como que no se hubiera desprendido, porque él todavía usaba. Romanos capítulo 7, verso 25, él te dice a ti que él la usa los dos. ¿Ok? Y Juan te dice a ti que el que conoció a Cristo no peca. No peca. Entonces Pablo usaba el pecado, como él dice, yo uso... Con la mente. Con la mente sirvo a Cristo. A Cristo. Más con la carne. La La carne. ley ¿del qué? Del pecado. O sea, la ley para el pecado. O sea, tú usas la fuente todavía. El poder del pecado, tú lo utilizas para condenar. ¿Ok? Y juzgar. Y juzgar. Entonces no es así. Eso está mal. Eso no es así. Aunque tú tengas a Pablo como un Dios, se lo digo en su cara, a ti y a Pablo y a quien sea, está mal.
Porque el que de Dios no peca, no practica el pecado. Él lo practicaba. Romanos 7:25. Sí, pero Pablo Entonces aquí en Filipenses vemos que él fue como mejorando. iba mejorando. Él fue como que hasta que él llegó a una etapa en su vida que él quizás dijo, nah, eso es basura, todo eso. Exacto. Aquí en Filipenses 3:8 te dice de la siguiente manera. Sí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. O sea que de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Por qué es lo que perdió? La heredad. Él era un israelita que heredaron la tierra. Él tenía la tierra como una heredar. Heredar la tierra. Cuando tú eres un israelita, tú heredas la tierra. Sí. Ya la tierra fue repartida y heredada. No es cuando tú te mueres que tú vas a heredar la tierra. Ya fue repartida. Exacto. Porque esa es la promesa que Jehová te da a ti, la ley. Si tú haces cumplir mis leyes, tú vas a heredar la tierra. Ajá. Y su plenitud, todo tú vas a heredar. Te dice a ti, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero él, ¿qué es lo que tenía por basura? Las leyes, el pecado. No, La esencia. Exacto, no era de que masturbar, porque sabemos que Pablo se masturbaba, ni veía pornografía. No, yo no sé. No, nosotros no sabemos eso. No, pero de lo que él está aquí replanteando, él te está diciendo a ti que lo que era lo que él tenía por basura. Exacto. O sea, que todo lo que tú escuchas hoy en día de estos líderes religiosos que te hablan a ti del pecado, no es eso. Esa gente está lejos, están envueltos en un viaje y nunca aterrizan. Sí. Entonces van repitiendo lo mismo. Repite, que te repite y repite, que te repite. Y quizás muchos están diciendo, no, ustedes hacen eso porque ustedes todavía están atados Nosotros no estamos atados a nada. No nos gusta la bebida, por si acaso. Ni tenemos vicios. Por si acaso. Pero tenemos la motivación, como le estamos diciendo a la gente, que muchas personas a nosotros nos dicen, no, aquí, ¿y quién? ¿Y quién le enseña? ¿Y qué doctrina? Lo que nosotros enseñamos aquí y lo que nosotros decimos aquí no es de nosotros, sino del Hijo del Hombre que está en nosotros. Sí. El Hijo del Hombre que está en ustedes. Ajá. Es el que nos enseña. Como te dice a ti Juan. Sí. Hay un pastor y él es el que te enseña, pero ese pastor no es un hombre. No es engendrado por un hombre ni concebido por una mujer. Entiéndalo. Sí. Nosotros no seguimos a ningún hombre en la tierra. Nosotros seguimos el Hijo del Hombre que está en nosotros. El Hijo del Hombre que está en ti. Sí. Que es el amor. Es el que me enseña. Entonces, ya en este video ya vieron que la esencia del pecado es las leyes que están en tu país. Entonces, ¿Y quién es la ley? Ajá. Ustedes lo saben. La ley es Jehová. Y como tú dijiste, si para los que están pensando que Jehová es un reptiliano, ese reptiliano es la ley. Para los que están pensando que Jehová es un Anunnaki, ese Anunnaki, que tú crees que es un Anunnaki, entonces ese Anunnaki es la ley. Es que la gente es duro aceptar eso, porque todo el mundo depende de él. Escúchalo bien. Dependemos de él. Todos dependemos de él. Los israelitas están atados ¿al qué? A la ley para hacerla cumplir y son esclavos. Pero a ti te hicieron depender. Cada vez más nos hacen más depender de ella. De todo. Por ejemplo, del dinero. Hoy en día se depende más del dinero que nunca antes visto. Hoy en día, eso tú lo sabes. Y eso es un problema. ¿Por qué? Pregúntate tú. Para que tú te sigas dependiendo de él. Dependemos de él, aunque te pique. Aunque muchos no quieran aceptarlo. Él es el que te controla. Sí. Tú te asomas por la persiana y lo ves a él. Tú estás viendo televisión y está él ahí.
Exacto. Donde quiera que tú estás, Él está. Él es la matriz, el sistema. Tú no te escapas de Él. Creo que en Salmo, En te Salmo dice te habla a ti de eso. que a donde sea que tú estés, la ley está ahí, Jehová. Él lo ve todo. Todo. Entonces, muchas personas de esas siempre te hablan a ti que estamos esclavizados. Ya estamos Sí, esclavizados, sí, hermano. hay muchos canales aquí. Por aquí, ustedes han visto muchos canales, montones de canales. Escúchenlo bien. Que estamos esclavizados, que el falso Dios, que nos tiene esclavizados a nosotros, pero no te da a ti una solución. Ok, sabemos eso ya, hermano. Nosotros lo sabemos, que estamos esclavizados, que nos tienen esclavizados aquí, que nos controlan. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para ser libre de eso que tú dices o de eso que están diciendo, que nos tienen a nosotros controlados o que estamos esclavizados? Ya nosotros le decimos a ustedes qué es lo que nos tiene esclavizados a nosotros. ¿Y qué es lo que nos tiene esclavizados a nosotros? La ley que está en tu país, que está en este país y en el país de donde tú te imaginas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que ese canal que tienen por aquí, que hay muchos que te dicen a ti que estamos esclavizados, ¿qué es lo que hay que hacer? Pregúntenle. Ok, sabemos eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para derrumbarlo? Sí, otra cosa que nos escribieron a nosotros, que nosotros como que copiamos de... O que escuchamos a alguien. Sí, nosotros no escuchamos a nadie. Escucha, todo el mundo te engaña. Yo no escucho a nadie. Y los religiosos menos. Eso dan penas. Nosotros no escuchamos a nadie. Ok, a nadie, a ningún ser viviente, nosotros escuchamos para aprender. Ay, déjame yo aprender de este. Y déjame yo... No. Como copilar, como escucho un chin de este, Sí. escucho un chin de este que está aquí, este que está aquí, y hago como una recopilación y saco mi propia conclusión. Y cuando yo me encuentro a alguien por ahí, dice, no, tú estás mal, porque no es así. Sí. Porque han tomado su propia conclusión. Aquí no es así. Nosotros te decimos a ti lo que es. Te la bajamos por ahí, para que tú, aunque sean duros lo que nosotros estamos diciendo, es la realidad, es la verdad. Sí. Y la verdad es una. Ajá. Y con esa verdad se derrumba el sistema, se derrumba la ley. ¿Y cuál verdad es esa? Lo que Jesucristo te venía diciendo aquí, que por eso fue que lo mataron. ¿Cuál verdad? Juan 15:12. Eso que tienen que decirte a ti, esos canales que están por aquí, diciéndote a ti que estamos esclavizados. Entonces, la solución es esta. Sí, porque te dicen... Vamos a vivir sin leyes, que somos libres sin vivir sin leyes. Sí, porque ellos te dicen a ti como que no te dan solución, Exacto. como que no hay una solución. No hay escapatoria. Ujú. Sí hay escapatoria. Exacto, entonces nosotros le vamos a dar una lista a ustedes para que lo pueden escribir en un papel, asegurado, 100% real, lo pueden anotar y tenerlo con ustedes para que cuando ustedes lean su Biblia entiendan un poco más. ¿De qué? De qué es la ley. La ley, lo pueden anotar. La ley es sinónimo de Jehová. Jehová es la ley, o las 4 letras, como quiera que tú le llames. La ley es el pecado, es la fuente. La ley es la maldición, y estamos bajo maldición. Exacto. Todos los países del mundo estamos bajo maldición. La ley es la carne. Cuando ellos te hablan a ti de la carne, se te refieren a la ley. Exacto. La ley es la letra. Cuando Pablo le dijeron que la letra lo está volviendo loco a él. Las leyes, le dijeron. La ley es la serpiente. La ley es el dragón. La ley es el diablo. La bestia. Y la ley es Satanás. Y por último, porque hay muchísimos más, para no hacer el video tan largo, Sí. por último, es el maligno. Como te dice Juan, Sí. estamos bajo el maligno, bajo leyes. Estamos bajo las leyes. Y tú lo sabes eso. Y eso tú lo sabes. Y tú lo respetas. Pero para que, como dice Jesucristo, que eso es verdad, como él dijo, Sí. que porque el mensaje de él fue
un solo mensaje para dos tipos de personas. Exacto. Para nosotros que estamos abajo en este sistema, para que no nos pase nada, como dice las escrituras, tu Biblia, escritura es ley también. Escritura también es ley. Entonces, como dice la Biblia, que ni un pelo tuyo de tu cabeza a ti te van a tocar. ¿Y por qué él dice eso? Porque a nosotros, a los de abajo. Porque tú haciendo el bien, nadie a ti te va a tocar. Ni la maldad. Nadie. Pero hay otra parte donde él dice que te van a matar. ¿Y a quién le dice eso? A los líderes. Al otro grupo de personas. Al otro grupo de personas que sean líderes. Te van a matar y tú vas a ser perseguido. Eso es lo que te quiere decir. Tú vas a ser perseguido cuando tú, escúchalo bien, pastor, cuando tú digas que podemos vivir sin leyes. Ajá. Ahí se sabe quiénes son los hijos de Dios. Ahí y es. los que tienen fe. La famosa fe que ustedes dicen. Sí. Ahí que se sabe. Ahí es que separamos los que tienen fe a los que no tienen fe. Ajá. ¿Con qué? Que tú digas que yo creo y creo de corazón de que podemos vivir sin leyes. Sí. Por eso era que decía él, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha libertado. ¿De qué? Del pecado. De eso era que se trataba. No es literal, recuérdalo. Tu Biblia no es literal, pero está escrita para que tú no la entiendas. Y como tu pastor no entiende nada, por eso que le decía a Jesucristo, como un ciego, porque saber y conocer es ver. Eso es lo mismo. Entonces, si tú eres un ciego que no ve, no va a caer en un hoyo con todos esos ciegos que te siguen a ti. Ay, no, hermano, espiritual. Y con esa fe. Entonces, si yo soy un feligrés, espiritual, pastor, pero usted tiene la batuta, usted pastor. Yo le hablo a usted a cada rato. Usted es espiritual, tiene que a mí descifrarme eso. No dejarme la nada. No decirme lo que te escribe. La gente está cansada ya. La gente está cansada de que venga un pastor a leerte lo mismo que está aquí. Lo que está escrito ahí para Eso que yo me quedo en mi casa y la leo yo. ¿Qué pastor de qué? Para que me diga a mí lo mismo que está aquí, después que me diga que yo no entiendo. Ah, pero tú sí entendiste. Egoísta de mierda, entonces te queda callado. Explícale a la persona eso. Empiecen a decirle a su pastor que le explique. Explíquemela. No es literal. No me diga a mí un verso aquí que compagine con el otro, que se trate de lo mismo. Exacto. No. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿Qué se está tratando aquí? Porque si tú todavía estás pensando que a Jesucristo le cogieron piedras para apedrearlo. Literal. Literal. Entonces tú estás perdido. No he entendido. No entiendes nada. Si tú ya estás pensando eso. Y está escrito en tu Biblia a diestra y a siniestra que cogieron piedras para apedrear a Jesucristo. Y también cuando dicen en Juan 8 que la mujer adúltera, si tú lo cogiste literal, Ajá. de una mujer adúltera que está cónyuge con otra persona, Sí. entonces tú no has entendido nada todavía. Ajá. Hermano, escuche, mire, damos un adelanto. Cuando se trata de adulterio, es de adulterar las leyes. No se puede adulterar la ley. No adulterará, pero tú piensas que a tu mujer, que si tú estás casado, De la forma religiosa te lo ajá, dan. y tú tienes una chilla por ahí. O O- adúltero. o un amante. Ajá, o un amante. Eso es lo que tú crees y eso es lo que te enseña tu pastor. Porque es un profano a alta escala. No entiende. Se trata de las leyes que no la adulterará. La ley de tu país, que están allá, ¿cómo es que se llama? La ley suprema. La Constitución. Eso no se adultera, hermano. Y no se mueve. Se mueve. Eso tú lo sabes. Ahora tú pones en Google, de cualquier país que tú seas, ¿cuál es la ley suprema la ley de mi país? suprema de mi país? La ley de la tierra de Sí, mi país. puede ser Colombia, República Dominicana, México. cualquier país, y te lo van a decir. Ese es Jehová. ¡Pah! Ahí la tiene. Entonces, esa ley no se puede adulterar. Por eso que te lo dice. Ahora, ¿qué te queremos decir con eso? No te estamos diciendo a ti que si tú estás casado, que vaya y tenga 10 mujeres. Exacto. No estoy diciendo eso. Ahora, si tu mujer está de acuerdo con eso, no hay problema.
Si ella está de acuerdo, sí, porque para allá, para India, aceptan, Para allá, para el Medio Oriente. sí, aceptan que los hombres tengan hasta 30 y 20 mujeres. Exacto. ¿Entiendes? Pero ahora, si tú estás, no es bien. Entonces, cuando tú amas a una persona, Tú no le haces ya daño. tú no le vas a hacer daño ni le vas a buscar a otra persona. Exacto. Eso es lo que queremos decir. Cuando tú amas a la persona, de verdad, tú no le engañas. Exactamente, entonces, pero no es de eso que se trata, no es de pareja. Al sistema no le interesa que tú tengas, no le interesa nada. Aunque haya leyes que supuestamente que sí, hay leyes así, pero él no se mete en eso. Eso que le gusta el sistema, que haya riña, que Exacto. nos matemos entre nosotros, para él venir a actuar y que nosotros siempre dependamos de él. Exacto. Pero recuerda, hermano, que podemos vivir sin ley y esa es la fe, la famosa fe que a ti te dicen a ti siempre. Nosotros tenemos más fe que tu pastor y que cualquier persona que esté dependiendo de las leyes. ¿Por qué? Porque yo entiendo y comprendo y tengo fe de que podemos vivir sin las leyes. Si quita las leyes ahora mismo, entonces tú vas a ver quiénes son los cabritos y quiénes son los, como dice su Biblia, la oveja. Entonces ahí, porque recuérdate tú que hacer y deshacer. Entonces vamos a ver quién es quién aquí ahora. Ahí tú te darás cuenta. ¿Quién es quién? ¿Entienden? Entonces, hermano, esperemos que esta enseñanza bíblica, vamos a llamarlo así. Si usted entiende y comprende que le puede servir a otra persona, eso que estamos diciendo aquí, entonces comparte el video. Sí. Y denle like al video Exacto. para que YouTube lo pueda recomendarlo Ajá. a otra persona que usted piense que le puede servir de ayuda. O si tiene a alguien, algún pastor o alguien que está, compárteselo a él. Ajá. Para que él sepa qué es lo que es el pecado, si él no lo sabe. Y empiece a decirle a él, sin riña ni nada, que le empiece a descifrar su Biblia. Porque la Biblia es espiritual. Y como es espiritual, significa que tú tienes que descifrarlo. No quedarte callado para ti, como un zángano. No te quedes así, pastor. Dile a tus ovejas. No es que nadie ha entendido, que todavía no han comprendido quién es que nadie conoce el Hijo, sino solamente el Padre. Y te dice que es un misterio. No entiende, explícalo. Escucha, explícalo. El famoso misterio. Exacto, cuando tú lo expliques, entonces la gente va a entender, va a tener luz y va a comprender de lo que tú le hablas. ¿Y de qué se está tratando? Exacto, entonces tú vas a tener toda la potestad y la autoridad de decirlo que no han entendido. ¿Ok? Así que, hermano, queden en paz y nos veremos en el siguiente video.